Esta semana pasada ha sido una semana muy dura para mí. He tenido que lidiar con varias situaciones difíciles en mi trabajo y con mi familia. Una de las más difíciles fue el fallecimiento de una persona muy cercana a mí a causa de un coma diabético. También he visto varios pacientes con condiciones parecidas. Lo interesante es que esta muerte fue una muy repentina. Esta persona era diabética, pero no tomaba sus medicamentos como debía y de repente su nivel de azúcar subió y le causó este coma diabético. Los médicos la intubaron y sufrió daño cerebral, así que nunca recuperó la conciencia. Además de esto, tuve una compañera amiga de trabajo que fue hospitalizada por sufrir casi un derrame cerebral. Gracias a Dios tenía palpitaciones y el médico le colocó un monitor para monitorear las palpitaciones y esto le salvó la vida. Solo tiene 45 años y el estrés laboral le está provocando mucha ansiedad, lo cual ha causado mucho estrés. En una conversación que tuve con ella, le animé a buscar un trabajo menos estresante y a cuidar su salud. Al observar estas situaciones tan difíciles alrededor de mi vida, me he podido poner a reflexionar sobre la brevedad de la vida. Esta persona que conozco tenía alrededor de 70 años, una edad que en este tiempo es relativamente joven debido a los avances médicos. Una persona de mi trabajo que también estuvo en esta situación tiene 45 años, así que son situaciones bien intimidantes, bien difíciles, bien aterradoras y asustantes cuando tenemos que enfrentarnos con dificultades de este tipo. A medida que avanzamos en la vida, reflexionar sobre lo que es importante en nuestra vida debe ser una prioridad para nosotros. Es importante disfrutar la vida y tener tiempo de calidad y no de cantidad. También es importante que nosotros mismos nos cuidemos y tengamos tiempo de calidad con nosotros mismos y con nuestra familia, con las demás personas que conocemos, antes de tener que enfrentarnos con la transición al reino de Dios. Sin embargo, en medio de lo que sucede a nuestro alrededor, es importante recordar que el reino de Dios está cerca. Como decía Marcos, el Evangelio según San Marcos, el reino de Dios se ha acercado. En el texto que vamos a reflexionar hoy, reflexionamos también en el reino de Dios, pero es la versión del Evangelio de Juan. Podemos recordar que el Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Se caracteriza por sus marcadas diferencias estilísticas y temáticas y el esquema teológico, cronológico y topográfico es un poquito diferente al de los evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan no solo contiene pasajes singulares que no se encuentran en los demás evangelios canónicos, sino que tiene semejanzas en las cuales Juan presenta como planteamiento diferente contenido, diferente lenguaje, diferentes expresiones empleadas por Jesús en sus momentos de enseñanza. Podemos ver que en el Evangelio de Juan la autoría es del evangelista y la redacción final fue alrededor del año 90 después de Cristo, aunque haya sido escrito en ese tiempo, tiene información que es muy relevante para nosotros hoy en día. Así que escuchemos cómo nos habla el Evangelio de Juan. En el texto de hoy, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, del 33 al 37, vemos una conversación entre Jesús y Pilato. Podemos recordar que Pilato era un líder religioso, de la enviado a ser gobernante en la provincia de Roma, en Jerusalén. Entonces, Pilato, como sabemos, pues no conocía las situaciones religiosas que estaba enfrentando el pueblo israelita en Jerusalén. Y para él, pues Jesús, al ser enviado donde él y ser enviado para ser juzgado, es una situación un tanto cuestionable y él no entiende por qué están tratando de juzgar a Jesús los judíos, ya que no entiende la religión judía. Comienza Pilato hablando con Jesús
y le dice dice el texto de la siguiente manera. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Para Pilato, como dije, es muy difícil entender la situación religiosa de los judíos en ese momento. Y él está preguntando, cuestionando, ¿qué es lo que Jesús ha hecho que es tan malo? ¿Qué es lo que él ha hecho que los judíos le quieren quitar su vida? Por eso más adelante, cuando por fin Pilato hace dictamen contra Jesús, se lava las manos, porque él dice, yo no encuentro qué es lo que este hombre ha hecho tan malo, pero como ellos quieren que lo crucifiquemos, me lavo las manos. Jesús, en este momento en que tiene este diálogo con Pilato, responde de la siguiente manera, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dice, ¿acaso eres tú rey? Y Jesús responde, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que en esta parte del texto de hoy, Jesús recuerda que su reino no es de este mundo. Jesús está preparando un lugar especial para sus seguidores, el lugar eterno donde todos vamos a vivir con Jesús. Pilato pregunta porque él ve en Jesús amenaza, pero no entiende por qué él ha hecho algo tan malo que merece su muerte. Y Jesús pues le aclara que aunque sí él es rey, su reinado no es aquí en la tierra, su reinado no es de este mundo. Si nosotros vamos alrededor de las escrituras y vamos leyendo y estudiando cada texto bíblico que habla del reino de Dios, podemos ver que hay muchísimas versiones de cómo va a ser el reino de Dios. Aquí, en este momento, en el Evangelio de Juan, Juan está presentando una visión futurística, donde Jesús está estableciendo su reino en el futuro. Pero si por ejemplo vamos a Marcos, Marcos tiene una versión más presente del reino de Dios. Entonces en Marcos 1 del 14 al 15 podemos leer, después de que Juan fue cancelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así que para Marcos el reino de Dios está palpable, está cerca, se puede tocar. Es tan y tan cercano que puede ser alcanzado y la gente lo puede ver. Pero Mateo, por ejemplo, presenta un reino de Dios que no está aquí, que está en el cielo. En Mateo 13:11 nos dice, Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Así que es una versión del reino de Dios futurista. En Lucas, por ejemplo, capítulo 17, hace una presencia del reino de Dios muy diferente. El reino de Dios empieza en el momento que conocemos a Jesús. El texto de Lucas 17:20 dice, cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. O sea que para Lucas ya el reino de Dios comenzó a existir en el momento que aceptamos a Jesús. En Hechos, por ejemplo, entonces la versión es distinta. Hechos 28:31 nos dice, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Cada uno está aprendiendo sobre el reino de Dios en su tiempo. Entonces en Apocalipsis vemos que es una experiencia profética.
pero comienza también aquí. En Apocalipsis 11 al 15 vemos cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y así podemos seguir viendo una y otra vez diferentes versiones de cómo será el reino de Dios. El texto de hoy nos invita a nosotros reflexionar en el reino de Dios. El reino de Dios trae esperanza. El reino de Dios comienza con nosotros. Podemos seguir leyendo una y otra vez esas diferentes versiones. Sin embargo, no hemos estado presentes en el reino de Dios para que podamos decir, oh, wow, mira cómo es. Dios nos recuerda que veamos el futuro con esperanza, ya que el reino de Dios siempre estará presente. Sabemos que el futuro da miedo. A Jesús le dio miedo el futuro, ¿verdad? Él sabía que iba a ser crucificado y le dice al Señor, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Dios le pidió a Jesús que viera ese futuro con esperanza, porque el futuro, el reino de Dios, iba a ser lo que iba a liberar a Israel y era lo que Dios estaba haciendo un plan de salvación para su pueblo. Así de esa misma manera, Dios te invita a ti, nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar en la esperanza venidera. Israel vivió en constantes diferentes situaciones de dificultad cuando caminó por el desierto, cuando estaban exiliados en Babilonia. Y Jesús nos recuerda que aún en esas circunstancias, su reino no es de este mundo, pero Él estará siempre presente. Yo les invito a mirar este futuro con esperanza. En situaciones de dificultad como las que narré al principio, donde puede ser que llegue el reino de Dios más rápido a nuestras vidas por una enfermedad, por una crisis. Jeremías 29:11 nos recuerda que los planes de Dios para nosotros son de bien, que los planes de Dios para nosotros son de bendición, son de esperanza. Por eso dice ese texto, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Recordemos la esperanza del reino de Dios, que surge al esperar este reino desde el momento que conocemos a Jesús. Al acercarnos a la mesa, recordemos que Jesús estará con nosotros sin importar lo que estemos atravesando. Estemos atravesando dificultad, enfermedad, muerte, desesperación. Recordemos que al acercarnos a Jesús, acercarnos a la mesa, la invitación es una invitación de esperanza, porque el reino de Dios ya se ha acercado. El reino de Dios no está en este mundo, pero ya se ha acercado. Así que les invito una vez más a meditar en este texto bíblico de hoy y a ver el futuro del reino de Dios con la esperanza que viene del Señor Jesús. Dios te bendiga.